Gracias a todos. Soy el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, en su programa TV Hace al Día de cada sábado a las 5 de la tarde. La bienvenida a todos los participantes, sobre todo a nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Rafaela Cuello Nin, que en breve será presentada por la doctora Carmen Rodríguez. El APSI es una institución sin fines de lucro, no política, no religiosa, que agrupa médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, incluyendo laboratoristas y también veterinarios. Fue fundada en el año 1989, ahora vamos a estar casi cumpliendo 34 años y lo que hacemos es tratamos de ayudar a los inmigrantes a insertarse al sistema de salud. Desde hace casi 3 años estamos ofreciendo esta conferencia de Zoom cada miércoles a las 8 de la noche en vivo con temas de actualidad, temas de actualización en medicina, en psicología, enfermería y también temas históricos, pero sobre todo temas que tienen que ver con la oferta de trabajo, oferta de entrenamiento, certificaciones. Nosotros ayudamos a los profesionales a certificarse de manera rápida en áreas como asistente médico, asistente dental, asistente terapista físico, que son certificaciones que le permiten al profesional lograr un empleo rápido en Estados Unidos. De eso se trata. Quiero hoy dar la noticia de que nuestro programa de YouTube, TVH, ya llegamos a los 1,000 suscriptores. YouTube nos pidió 1,000 suscriptores y ya llegamos, gracias a todos los que se suscribieron y a los que no lo han hecho, lo invitamos a suscribirse como nuestra invitada en el día de hoy. Este tema es de mucho interés porque tiene que ver con los aspectos demográficos del envejeciente, con una gran experta, profesora universitaria, profesora también de la residencia del Hospital Ramón de Lara, y quiero dar paso a la doctora Carmen Rodríguez para presentar formalmente a nuestra invitada en el día de hoy. Carmen. Sí, muy buenas tardes. Gracias, doctor Restituyo. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, como dice usted, la doctora Rafaela Cuello Nin, con el tema de aspectos demográficos del envejecimiento. Como bien mencionó doctor Restituyo, la doctora es de origen dominicano, es egresada de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y tiene una especialidad en geriatría por la Universidad Pedro Enríquez Ureña, la UNFU, ¿verdad? También tiene una especialidad en medicina interna por la Universidad Central del Este. Es actualmente docente de las cátedras de emergencias geriátricas y semiología aplicada de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es profesora de la Residencia de Medicina Interna del Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, ¿verdad? El Hospital Militar. Es la encargada de la División de Capacitación y Entrenamiento de este Hospital Militar Docente, doctor Ramón de Lara, y nos honra hoy con su presencia con tan importante tema. Bienvenida y buenas tardes, doctora Rafaela. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, doctor Restituyo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la ASPI, a ustedes, a la licenciada Elba por contactarme. Para mí es más que un placer poder hablar con ustedes y con todos los oyentes sobre este tema que a mí, la verdad, me apasiona. Es mi especialidad. Llegué a ella tal vez por casualidad, porque la conocí en el camino, como dicen, pero es algo que me llena de satisfacción trabajarlo y me llena de satisfacción aún más poder enseñar y llevar los conocimientos sobre lo que es la geriatría y el envejecimiento. Si vamos a hablar de geriatría, no sé si la ASPI en otras ocasiones ha tocado temas que tengan que ver con esta especialidad, pero considero que lo más importante es empezar a hablarle a la gente sobre los cambios demográficos del envejecimiento. Aquí hoy nosotros vamos a tratar de cómo envejecemos, por qué envejece la población, cuáles son esos cambios que se dan en los países y cuáles son las características que tiene ese grupo de población que hoy en día llamamos envejecientes. Primero empecemos por definir qué es una persona anciana. Una persona anciana es simplemente aquella que sobrepasa los 60 años si vive en regiones de escasos recursos o en regiones menos desarrolladas, o si tiene más de 65 años de edad, aquellas personas que viven en países más desarrollados. Esta clasificación o esta definición está dada por las Naciones Unidas.
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud los subclasifica en grupos de edades después de los 60 años y los llama ancianos jóvenes, a los que comprenden la edad de comprendidas entre los 60 y los 69 años, ancianos adultos, los que están entre la década de los 70 a 79 años de edad, ancianos muy viejos, los que tienen entre 80 y 89 años de edad, o 90 años, lo que se le llaman nonagenarios, o centenarios, lo que tienen ya más de 100 años. Otras clasificaciones, otras publicaciones incluso habla de pacientes de personas supercentenarios y de personas semi-supercentenarias. Las supercentenarias son las que superan los 110 años de edad y las semicentenarias son las que están comprendidas entre los 105 y 109 años de edad. Nuestro país contempla una persona envejeciente según las leyes, según la Constitución, en la ley número 352/98. En el capítulo 1, específicamente en el artículo 1, define que es una persona envejeciente como toda persona mayor de 65 años de edad o de menos, siempre y cuando esta persona, debido al proceso de envejecimiento, esté experimentando o haya experimentado cambios progresivos desde el punto de vista psicológico, biológico, social y material. O sea que si nos fijamos, la edad considerada para los 60 años está muy relacionada con el estado físico de la persona, pero sobre todo se relaciona en estadística con la edad de pensión que corresponda a cada país. ¿Qué es el envejecimiento? Ya sabemos que es un anciano, que es una persona envejeciente, pero ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso, pero es un proceso multidimensional, tiene muchos factores que intervienen en él y se expresa dimensionalmente en muchos enfoques. Es heterogéneo, va a ser intrínseco de cada individuo. Todos envejecemos de una manera u otra, pero envejecemos de manera diferente. Es irreversible, lamentablemente para muchos, todavía el envejecimiento es irreversible, como decía el doctor Restituyo, pues allá vamos a ir todos. Entonces es mejor conocer sobre este tema. Desde el envejecimiento inicia desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte. Comenzamos a envejecer desde que comienza a multiplicarse nuestras células. Y conlleva o tiene que ver con los cambios biológicos y psicológicos que ocurren en ese individuo durante todo el proceso de su vida. ¿Cómo lo define la OMS, el envejecimiento? Lo define como un acúmulo de daños, tanto moleculares como celulares, que se van acumulando en el paso del tiempo y que van a llevar de una manera gradual a la disminución de las capacidades, tanto físicas como mentales, del individuo, y esto, por tanto, va a conllevar a un mayor riesgo de enfermedad y en última instancia podría llevar al individuo hacia la muerte. Si nos fijamos, el denominador común es el tiempo y la disminución de las capacidades físicas mentales. Otros le agregamos sociales o psicosociales y familiares. El caso es que vamos a envejecer de manera progresiva hasta el último día de nuestras vidas. ¿Qué es el envejecimiento demográfico? El envejecimiento demográfico no es más que una transición que le ocurre a una población desde poblaciones más jóvenes hasta poblaciones más envejecientes. ¿Qué quiere decir? Que hace unos años una población en sentido general estaba constituida por grupos de edades y dentro de esos grupos de edades los grupos de menor edad eran mayores a los grupos de mayor edad que tenemos hoy en día. Más adelante les voy a explicar con unas gráficas en qué consiste el envejecimiento demográfico, pero básicamente se trata de esa transición de poblaciones más jóvenes a poblaciones más envejecidas. En la República Dominicana, la tasa de crecimiento interanual para el año 2030 se estima que va a incrementarse un 7.7% en relación a la que teníamos en el año 2020. El cambio demográfico que ocurre en las regiones es completamente heterogéneo. Diferente al envejecimiento, el cambio es no heterogéneo, diferente al envejecimiento que sí es heterogéneo, que es intrínseco de cada individuo. El cambio demográfico en las ciudades, países, continentes va a ser no heterogéneo porque va a depender de diferentes factores que atañen esa región y por tanto también va a expresarse de una manera diferente. El envejecimiento, el cambio demográfico va muy de acorde o de la mano con lo que es la esperanza de vida.
¿Qué es la esperanza de vida? ¿Cómo podemos definir la esperanza de vida? La esperanza de vida es el tiempo que se espera que transcurra de vida desde el momento del nacimiento hasta el momento del fallecimiento. Esa es la esperanza de vida. ¿Qué tiempo se espera que el bebé que acaba de nacer vaya a sobrevivir? Y esa esperanza de vida va a estar influenciada por múltiples factores, desde la edad de nacimiento, dígase la edad materna, la edad cronológica de la madre, la edad de gestación, a qué edad de gestación nació el producto, si era pretérmino, si es a término, si es postérmino, las enfermedades congénitas, los factores ambientales, la región donde nació el bebé, cómo fue el parto, cómo fue el nacimiento, etcétera. Todas esas condiciones pueden modificar la esperanza de vida, incluido el país donde se nace. La esperanza de vida para la República Dominicana está situada en promedio en los 79 años de edad, o sea que nosotros, los dominicanos, al nacer, sin contar circunstancias externas, estamos supuestos a sobrevivir hasta los 79 años de edad en promedio. La población total de la República Dominicana para el 2010, que fue el último censo registrado, era cerca de los 10 millones de habitantes. La esperanza de vida en el 2010 era de 71.78 años. La esperanza de vida para el 2020, que ya somos más de 10 millones de habitantes, era de 74.25 años, la esperanza de vida, lo que se esperaba que viviéramos. Hoy en día, la esperanza de vida del dominicano en el 2021 era de 77.15 y se estima que para el 2030, la esperanza de vida del hombre dominicano sea de 73.52 años, de la mujer dominicana de 76.30 años y en sentido general, la población en general, hombre-mujer, se espera que para el 2030 tengamos una esperanza de vida de 79.27 años. Casi 70 años, casi 80 años va a ser nuestra esperanza de vida. O sea que cada vez habrá más personas envejecientes habitando. Como les decía anteriormente, el último censo de la República Dominicana se realizó en el 2010. Ya sabemos que tendremos censo para noviembre de este año, pero en ese entonces nuestra población era de 9.478.612 habitantes, con un índice de envejecimiento de 18.88% en relación a 17.16% que era el registrado en el último censo anterior a ese, que fue en el 2006. CONAPE, que es el Consejo Nacional para Personas Envejecientes, en el 2016 hace publicaciones de algunas estadísticas donde incluye la población general de la República Dominicana y para ese entonces nuestra población era, en el 2016, de 10.075.045 habitantes, con un total de envejecientes de esos 10 millones de 986.428%, para un 10%, una representación de un 10% de nuestra población total era de personas mayores, adultos mayores. De esos 986.428 envejecientes, 504.580 eran mujeres y 481.848 eran hombres. Más mujeres envejecidas que hombres envejecidos. Y más adelante les voy a explicar por qué razón. ¿Cómo ha evolucionado la población total en la República Dominicana desde 1950 y cómo se espera que evolucione para 2100? En esta gráfica yo les muestro cómo en el 2050 nuestra población total era de poco más de 2 millones de habitantes. Ya les dije que para el 2016 nuestra población era mayor a 10 millones de habitantes y se estima que para el 2100 la población total de la República Dominicana supere los 11 millones y esté próximo a los 12 millones de habitantes. Aquí nosotros vemos de esa población estimada para el 2100 que porcentaje promedio se estima que sea en diferentes grupos de edades. La franja azul en el borde inferior de esta gráfica representa a los niños de 0 a 4 años. Para 2050 el porcentaje de niños era casi de un 20% de la población total. Para el 2020 es aproximadamente un 10% y se espera que para el 2100 el porcentaje de niños menores de 4 años de la República Dominicana sea inferior al 5%.
La franja roja representa a los adultos, los jóvenes entre los 5 y los 14 años. Si se fijan, era un grupo considerable en 1950, pero fue disminuyendo y se espera que para el 2100 represente aproximadamente el 10% de la población. La franja verde es una franja que se mantiene prácticamente constante, representa a los adultos jóvenes entre los 14 años y los 64 años de edad, no ancianos, y este grupo constantemente permanece en un porcentaje similar. Fíjense que para 2050 tiene 10, 20, 30, 40, más de un 50% de la población estaba representada por este grupo, y para el 2100 seguiría siendo representada aproximadamente por un 50% de la población. Sin embargo, los adultos mayores, los mayores de 65 años, que eran bien poquito para 2050, para 1950, perdón, este porcentaje, este grupo poblacional va aumentando y se espera que para el 2100, de menos de un 5% que teníamos en 1950, en 2100 tendremos más de un 30% de la población va a estar representada por los adultos mayores. Entonces, hay que considerar este grupo poblacional. Hay que ver cuáles son las características que tiene y cuáles son las necesidades para poder ser asistido en su momento. En esta gráfica lo que vemos es la proyección estimada según el sexo o género y según la tasa de crecimiento de 2020 a 2030. Si se fijan, hombres y mujeres, vamos a tener prácticamente un crecimiento lineal en aumento, pero ligeramente del crecimiento de la tasa del 2020 al 2030. Nuestra tasa va a aumentar alrededor de un 6% en nuestra tasa de crecimiento. Es importante, es considerable, un 6% en tan solo 10 años. Hablamos del anciano, del envejecimiento, del cambio demográfico y cuando hablamos del envejecimiento poblacional, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a envejecimiento poblacional? El envejecimiento poblacional es un número, es una estadística que está dada por la proporción que existe de las personas mayores en relación a la población total de tu región. Era lo que le decía ahorita, que somos 10 millones de habitantes y tenemos un 10% de esta población corresponde a los adultos mayores. Ese es el envejecimiento poblacional. Cuando le hablaba también ahorita de la transición demográfica, que le dije que se los iba a explicar con una gráfica, me refería a esto. Aquí nosotros vamos a ver cómo la campana de crecimiento, la campana poblacional, cambia morfológicamente en diferentes regiones con el pasar de los años. Aquí tenemos en la primera línea, tenemos América del Sur. En el medio tenemos América del Norte, comprendida por Estados Unidos y Canadá, y debajo tenemos América Central y el Caribe, que es donde nos incluimos la República Dominicana. Esta campana poblacional, vamos a empezar por América del Sur. Aquí tenemos en la línea horizontal, van a estar el porcentaje, y en la línea vertical estarán los grupos de edades. A la izquierda de su pantalla, los hombres, a la derecha, las mujeres. Si vemos, a la edad de menor de 4 años, la población, tanto femenina como masculina, de América del Sur, para 1980, era de más de un 50%. Era más de un 70%, en relación a la población de adultos mayores, mayores de 60 años, que apenas alcanzaba un 5-10%. Eso hace que la campana tenga precisamente forma de campana, estrecha arriba, ancha abajo. Pero para el 2025, que eso es pasado mañana, como yo digo, este grupo, esta población de América del Sur cambia bastante. Si bien permanece igual la cantidad de niños y vemos como la cantidad de jóvenes y de adultos jóvenes aumenta. Y si bien la cantidad de ancianos permanece siendo mucho menor que la cantidad de niños y jóvenes, en relación a 1980, el aumento es mayor de un 50%. En América del Norte ocurre prácticamente lo mismo, solo que la campana morfológicamente es diferente a la de América del Sur, donde la cantidad de niños en América del Norte para 1980 era menor que la de América del Sur, y la cantidad de jóvenes era mayor que la de niños en América del Sur en 1980. Pero esto tiene una razón, porque había más jóvenes que niños, y es el tema de la migración. La década de los 80, la década de los 90, fue una década de mucha migración de los diferentes países, principalmente los latinos e hispanos. Teníamos mucha migración hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Y eso hizo que la campana poblacional de ellos aumentara en cuanto a la proporción de adultos jóvenes
jóvenes, que eran los que se iban a trabajar, los que llegaban allá a trabajar en relación a los niños. Y los adultos envejecientes o los adultos mayores son mucho menor que el resto de la población, pero si lo comparamos con América del Sur, son mayores. Es mayor la cantidad de adultos mayores que existía en 1980 en América del Norte. Para 2025, en América del Norte, esta campana toma una morfología que parece casi un cuadrado, donde sigue siendo importante el número de niños y de adolescentes y el número de adultos jóvenes, pero el número de adultos mayores se supera tanto, se triplica, se cuatriplica, que casi asimila al número de adultos jóvenes, siempre siendo mayor el número de mujeres envejecidas que el número de hombres. En América Central y el Caribe, donde estamos nosotros, la campana morfológicamente, si se fijan, es muy parecida a la de América del Sur, solo que nosotros somos menos países y somos países menos desarrollados, por tanto, tenemos menos población en total. Y nuestra población de niños era mucho mayor que la población envejeciente. Para 2025, esta campana se agranda en todo sentido. Aumenta el número de niños, aumenta el número de jóvenes y el número de envejecientes se duplicará. Esto es lo que se llama transición demográfica. Como poblaciones más jóvenes del 1980 a 2025, ya el grupo poblacional predominante no son los menores. Esta campana es propia de la República Dominicana. Aquí vemos cómo nosotros mantenemos una morfología igual a la que les mostré de América Central y el Caribe, solo que esta es justamente del 2021. Nuestra población de niños, tanto hombres como mujeres, es mucho mayor que nuestra población de adultos mayores. El porcentaje de personas mayores de 60 años, esto es de 1997, pero lo traigo para que veamos la comparación a cómo estaremos en los próximos años. Y aquí sacamos en este cuadrito, ¿no? República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, y vemos que el porcentaje de mayores de 60 años en la República Dominicana está en color amarillo, quiere decir que tenían menos de un 8%. En el 1997, Cuba tenía de 12 a 15%, igual que Puerto Rico. Estados Unidos superior al 15%. Entonces, si vemos en el 2025 o para el 2025, cómo nosotros cambiamos de menos de un 8% de nuestro índice de envejeciente, nosotros pasamos al color verde. Tenemos ahora, tendremos para el 2025, tenemos ya de 12 a 15% de nuestra población envejeciente. Cuba, de verde, pasó a azul, mayor de un 15%, al igual que Puerto Rico. ¿Qué factores van a determinar este envejecimiento demográfico? ¿Cómo es que una población se puede ver afectada por el envejecimiento? Hay tres factores predominantes que intervienen o que determinan este envejecimiento demográfico, que son, número uno, la migración, que ya les comentaba, que vamos, usted nace en República Dominicana y cuando República Dominicana censa, usted está registrado en la tasa de natalidad de la República Dominicana. Usted es un niño en República Dominicana. 30 años después, usted, si sigue viviendo en República Dominicana, será un adulto joven en República Dominicana. 60 años después de su nacimiento, 70 años, usted va a estar censado como adulto mayor. Pero si usted a la edad de 20 años migró, se fue a otro país, Estados Unidos, Canadá, por decir un país, cuando Estados Unidos, Canadá, donde usted fue, censa, usted va a ser censado, registrado como adulto joven si tiene 20 años. Usted no va a estar o no estuvo registrado en la tasa de natalidad de Estados Unidos 20 años atrás. Eso hace que la campana de Estados Unidos te dé un número más en la población de ese grupo de edad. Igual, si usted llega a los 70 años en Estados Unidos y usted no nació en Estados Unidos, usted no cuenta en la tasa de natalidad de Estados Unidos, pero sí está contando en el índice de envejecimiento. De esta manera, la migración puede determinar el envejecimiento demográfico. La baja tasa de fecundidad, conforme nos educamos más, parimos menos. En 1960, en 1950, las familias eran supernumerarias, tenían 9 hijos, 10 hijos, 12 hijos. 1990, 2000, 2010, la natalidad por familia se redujo a 3.
Y hoy en día la mayoría de las familias no quieren tener más de 2 hijos. Y la gestación ocurre después de los 40 años de edad, después de los 35 años de edad. Entonces, la baja tasa de fecundidad que hemos venido experimentando a nivel mundial interviene con ese cambio demográfico, con ese envejecimiento demográfico, porque no estamos teniendo niños nacidos vivos, pero sí estamos teniendo personas envejeciendo. Por último, el aumento de la expectativa de vida, de la esperanza de vida de la población. Para nadie es un secreto que esto se debe mucho a la ciencia, a la educación, a los avances científicos, a la cura de enfermedades, al desarrollo de fármacos, a la prevención, a la atención primaria. Entonces, si nuestra esperanza de vida está aumentando, si vamos a durar de 60 años, que era de 64 años, que era la esperanza de vida en el 1997, a 80 casi que vamos a tener en el 2030, pues va a haber más personas envejecientes y eso va a determinar el cambio demográfico o el envejecimiento demográfico. Acá en esta gráfica yo solo quiero mostrarle cómo la tasa de migración se mantiene igual, prácticamente lineal desde 1950 hasta 2020 y se estima que se mantendrá igual para 2090, 2100, porque somos un país que migra. Somos un país que sale de su casa. Entonces, esa tasa no va a variar. Sin embargo, la tasa de natalidad disminuyó bastante desde 1950 hasta 2020 y aunque no disminuirá tan considerablemente para 2100, sí continúa en descenso, al igual que la tasa de crecimiento total. ¿Qué es la expectativa de vida máxima o la extensión de vida? También es un número registrado, pero que tiene muchos factores que intervienen en el proceso. Esto no es más que la cantidad de años que se espera que un individuo, un ser vivo, sobreviva. ¿Cuánto es la expectativa máxima, lo máximo que usted puede sobrevivir? Está descrito que el ser humano tiene una expectativa de vida máxima de 130 años. Algunos textos, algunas publicaciones hablan de 115, otras muy escasas hablan de 150 años, pero el promedio, digamos, son 130 años. Esa es la expectativa de vida máxima para los seres humanos. Sin embargo, una vez cumplidos los 110 años, tu expectativa de vida, tu sobrevida la posibilidad de sobrevida va a un 50-50. Usted tiene un 50% de probabilidad de sobrevivir un año más después que usted cumple los 110. Entonces, llegar a los 130 son 50% de probabilidad por año de usted poder llegar a esa expectativa máxima de vida. Aquí les presento al señor Juan Vicente Pérez. Juan Vicente Pérez es un venezolano que fue reconocido por el récord Guinness como el hombre vivo más longevo del mundo. Nació en Venezuela en el 27 de mayo del 1909. Es un campesino, es agricultor y hoy en día tiene 112 años de edad. Es el hombre vivo más longevo del mundo con el récord Guinness en sus hombros. La japonesa Kane Takana, que nació el 2 de enero del 1903, era la mujer y la persona viva más longeva del mundo hasta este año, que falleció el 19 de abril a la edad de 119 años. Con su fallecimiento, pues el lugar lo ocupa la francesa, la hermana André, que nació en Francia el 11 de febrero de 1904 y que hoy tiene 118 años. Es considerada por el récord Guinness la mujer y la persona viva más longeva del mundo. Caramba, y cuando llegamos al envejecimiento, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la característica de esa población envejecida que cada día está en aumento? Hay 3 características fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos ante personas envejecientes. Número 1, la educación. La educación del envejeciente de hoy, hay que recordar que el envejeciente de hoy, el que hoy tiene 70 años, es una persona que nació en la década de los 60, en la década de los 50. Por tanto, la educación en aquel entonces era mucho más limitada que hoy en día. Y sobre todo, era más limitada un poquito más atrás en las mujeres. Entonces, hoy en día, el nivel de educación de la población adulta mayor es relativamente bajo. Que no se espera que sea así en
2050, 2060, donde los envejecientes vamos a ser los adultos jóvenes de hoy, que ya el nivel de educación pues será muchísimo mayor. La situación conyugal. Como vimos en las gráficas, siempre las mujeres tienen mayor porcentaje de población que los hombres. Y esto se debe a que la mujer enviudece. Es decir, el hombre muere a más temprana edad que la mujer. La expectativa de vida del hombre es menor que el de la mujer. Por tanto, la población adulta mayor va a estar constituida principalmente por mujeres y generalmente mujeres viudas. Si los hombres de adultos mayores, en sentido general, la mayoría van a tener una cónyuge, van a tener su pareja. El otro factor es la urbanización. Cuando vemos esta escalera, así, cuando llegamos a un país más desarrollado, que vemos esta infraestructura preciosa, cuando llega una persona envejeciente o una persona discapacitada, pues no se asombra, sino se asusta. La urbanización hay que prepararla para las personas envejecientes. No podemos pensar en infraestructuras enormes que no tengan facilidades para personas envejecientes, que no tengan facilidades para personas discapacitadas. Y no es que los envejecientes son discapacitados, sino que en este sentido van de la mano. Entonces, esos son los 3 factores sociodemográficos que van a padecer las poblaciones envejecidas del día de hoy y que esperamos cambien en el futuro. La mujer, la población femenina envejecida, la mujer tiene un rol importante, característico, un punto aparte en todas las etapas de la vida. La niñez, la adolescencia, la adultez cuando se convierte en madre, hoy en día que es ama de casa, es proveedora, es madre soltera, etcétera. Pues cuando envejece, entonces se convierte en viuda. Viuda, el nido vacío, los hijos tienen su vida y tiene sus padecimientos en esa etapa de su vida. Son otras características específicas de ella que necesitan atención en este sentido. Bueno, hasta aquí la charla. Yo espero que haya sido de interés y de provecho para todos ustedes. Si tienen preguntas, pues muchas gracias y aquí estoy. Muchas gracias, doctora. Doctora, excelente, excelente. Una conferencia muy técnica y especializada en el análisis demográfico. Muy completa. La felicito por la presentación. Muchas gracias. Sí, la felicito. Vamos a permitir y pueden abrir su micrófono el que quiera hacer preguntas o comentarios. El doctor Ramírez, que está con nosotros, siempre nos apoya. También tienen permiso para abrir micrófono. Sí, gracias, doctor, gracias. Sí, doctor Carlos, adelante. Bueno, yo felicito a la profesional en geriatría porque es algo que, bueno, hay que hablar de esto seriamente, hay que hablar de, la doctora se ríe, hay que hablar de esto seriamente. Es que usted se quedó sin palabras. Bueno, me llama la atención, como es una pregunta quizás fuera de lugar porque no estuvo implícita en la charla, que la felicito, aprendí bastante. Es verdad que Matusalén vivió 900 y tanto de años y lo que le siguieron 800 y tanto. ¿Es cierto esto, por favor? ¿O es un cliché, por favor? Gracias. Me excusa, por favor. No. La verdad no sabría decirle porque no está registrado. Yo les mencionaba que la expectativa de vida máxima era de 130 años, ¿no? Pero hay personas que se supone que han vivido más de ahí, pero no están registrados por el recorrido. Ahora, nosotros los creyentes sabemos y creemos en la palabra, en la Biblia, y está descrito en la Biblia que Matusalén vivió todos esos años. Entonces, por fe, creemos que sí. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta para la doctora Cuello, para Felina? ¿Algún otro comentario? Está la doctora Silveria también. Vamos a darle la bienvenida y una salutación que nos ayuda y nos ayudó también, nos ha ayudado con varios conferencistas del Hospital Ramón de Lara. Doctora Silveria, adelante. Muy buenas tardes
Buenas Muchas tardes. gracias por la mención y realmente muchas gracias por la participación y de verdad me alegra muchísimo ver a la doctora Rafaela Cuello, que es una profesional excelente, una excelente disertante y con un altísimo dominio del tema. Claro. Gracias, doctora. Y gracias también por la asociación porque nos permite crecer, nos permite expandirnos y realmente es una maravillosa oportunidad. Y me disculpa, doctora Cuello, pero con relación a la pregunta del Señor con Matusalén y demás, en la Biblia sí está registrado. En la Biblia. De que Matusalén fue un hombre que más duró en la historia de la tierra. Incluso hay habitantes de esa temporada, él fue como con algunos 890 años y después hubo secuencia dentro de su misma linaje que tenían, lo mencionaron hasta con 700 años. Bíblicamente sí está registrado y por eso es que generalmente la gente lo menciona. Pero sí, por lo demás le digo que el tema es muy importante y así como en el área de pediatría se toma en cuenta lo que es el abuso, la atención, también es un enfoque que es sumamente importante en la parte de la geriatría. Todos queremos llegar a viejos. Sí. Y debemos llegar con la mayor calidad posible para ser buenos abuelos, buenos asesores y desenvolvernos lo mejor posible con la mayor calidad. Así es, por eso muchas gracias, doctora Timber. Gracias, Sí, Alcántara. gracias. Así es, por eso le decía. Lo que pasa es que el tema religioso a veces trae conflicto, pero por eso le decía que lo que creemos y tenemos fe en la Biblia está y en eso creemos. Sí. Está en la Biblia. Lo que creemos en la Biblia, lo que creemos en fe, sabemos que Matusalén vivió esos años. El secreto, en el secreto que debemos conocer, qué era lo que comían para llegar a... Precisamente, porque mi interacción fue más con carácter de literatura, ¿no? Y sí, claro. No fue nada para hacer una improvisación. Sí, cómo no, se entiende. Porque está documentado que este sujeto vivió tantos años y estamos hablando de longevidad. Por tanto, queda científicamente una documentación de este individuo. Entonces, hay que indagar y ver qué fue lo que pasó. Fue un acontecimiento documentado fielmente, es algo que está documentado desde el punto de vista de literatura, en fin. Otra pregunta que yo tengo. Mire, discúlpeme, lo dice la Biblia, está documentado. Sí. Ahora, ¿cuáles eran las características de la población en ese entonces que favorecieron a que un individuo alcanzara esa edad? Es lo que habría que investigar. Claro. ¿Cuál era la alimentación, el tipo de trabajo, el estilo de vida, la carga genética, que en ese entonces tampoco se sabía? Todos esos son factores. El calendario, el año, ¿cómo se llama? El año, qué cantidad de días, cómo contaban, cómo era el calendario en ese entonces. Todos esos son factores que determinan la edad que pudo sobrevivir Matusalén. Ahora, los años que dice la Biblia son los años que está registrado. Gracias. Claro, sí. Vamos a permitirle, creo que la doctora Yocasta tiene un comentario, la doctora Hermosén. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones, doctora Rafaela. Me encantó su ponencia, gracias, muy didáctica y me agradó su forma de debatir el tema muy bien documentado. Solamente quiero destacar, y todos como profesionales de la salud lo sabemos, algo que usted presentó, que era sobre la parte de la educación, lo que es esa alfabetización en salud que deben de tener todas las personas en todas las edades. Y esa calidad de vida que usted mencionó va a mejorar bastante, van a llegar a unos adultos mayores más preparados siempre que tengan esta parte de lo que es la alfabetización en salud, y ahí todo el personal de salud jugamos un rol importante, desde que están en la etapa pediátrica hasta que pasan todas sus etapas de la vida. Un aplauso para usted, doctora. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias. Doctora, quiero preguntarle, doctora Cuello, la relación con el profesional de la geriatría
¿cómo está en la República Dominicana comparado con los servicios que se ofrecen, las necesidades que tienen los envejecientes? ¿Cómo está en la República Dominicana, en el país? Habría sido bueno que yo le hiciera una grafiquita en relación a eso. Sí. Mire, nuestro primer geriatra, el primer geriatra de la República Dominicana lo tuvimos en 1980. La geriatría aquí, aunque se cree que está en pañales, no. El primer servicio de geriatría lo tuvimos en 1981 a nivel en salud pública, que fue en el Cabral Ibáez de Santiago. Okay. Actualmente nosotros tenemos 2 escuelas de geriatría en el país. Tenemos una en Santiago y tenemos una aquí en Santo Domingo en el Hospital Vinicio Calvente. Y en Santiago en el Cabral Ibáez. Estas escuelas gradúan promedio 3 especialistas por año. Están activas desde 2006 la de Santiago, desde 2006 la de Santiago, desde 2008 la de Santo Domingo. Actualmente tenemos 2 instituciones que velan por los miembros, por los geriatras, que es la Sociedad Dominicana de Geriatría, filial del Colegio Médico, y la Asociación Dominicana de Geriatras. Tenemos una institución, el CONAPE, una institución del Estado, que es el Consejo Nacional para Personas Envejecientes. Tenemos la ley de personas envejecientes que debe regir el cuidado de estas personas. Tenemos alrededor de 100 geriatras graduados, 100 geriatras registrados en la Sociedad Dominicana de Geriatría, ofreciendo servicio en diferentes puntos del país, tanto a nivel privado como a nivel público. Tenemos en Santiago, La Vega, Puerto Plata, Moca, Valverde, para acá, para el este tenemos en San Pedro, tenemos en La Romana, en el sur tenemos en San Juan, en Santo Domingo obviamente tenemos varios también. Entonces estamos trabajando tanto a nivel público como a nivel privado, tratando de hacerlo en conjunto, ¿no? Con CONAPE tenemos muchos hogares o residencias de envejecientes de larga y mediana estancia y el servicio se está dando a conocer. Porque sí, lo tenemos desde 1980, pero el punto era que había una gran ignorancia en la población general sobre qué es un envejeciente y qué es un geriatra. De hecho, yo misma cuando fui la primera vez a solicitar trabajo, ¿no? Que llegué a un hospital público, el director en ese momento me pregunta, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu especialidad? Oh. Wow, me lo pregunta un especialista de la medicina. Entonces, nosotros desde la formación que tenemos aquí, siempre hemos tenido claro que parte de nuestro trabajo es crear conciencia y llevar conocimiento sobre el envejecimiento, sobre la geriatría, no solo a los adultos mayores, no solo a los pacientes, sino a sus familiares, a su comunidad y al sector salud. Sí, en mi inquietud va también, doctora, corríjame ahí en su análisis, cuando el envejeciente no está supervisado por el geriatra, o el geriatra deja de verlo, porque es una consulta, porque es una atención primaria, cuando tiene un accidente, cuando no se toma la medicina, cuando cambia su humor, esa atención todavía siento como que en la República Dominicana no existe ese servicio todavía, sí. Como existen los países desarrollados donde usted tiene una persona que lo atiende, que está pendiente y va, inclusive le dice al geriatra o al médico, mire, él no se está tomando la medicina y no me hace caso. Mire, obviamente, al día de hoy no podemos compararnos con países desarrollados en cuanto a la cantidad del servicio. A la profesionalidad del servicio, sí, porque estamos preparados. Cada día hay más conciencia, cada día es más la llamada al geriatra. Ya no nos llaman porque el paciente está en cama y está agonizando, ya nos llaman porque el paciente comenzó a olvidar algunas cosas, ya nos llaman porque papá está tomando demasiado medicamento y no me hace caso, ya nos llaman, el colega nos llama, mira, yo tengo este envejeciente que lo ingresé, yo le voy a operar una vesícula, yo quiero que me lo evalúes, que me haga una evaluación prequirúrgica antes de cualquier otra cosa, geriátrica. Entonces ya las interconsultas son mucho mayores, ya la búsqueda del servicio de geriatría son mucho mayores.
porque hay mayor conciencia y más conocimiento. No podemos hoy en día compararnos con el servicio de geriatría de países más desarrollados que nosotros. Primero, no tenemos los servicios como tal, en esa magnitud. Segundo, no tenemos la cantidad de geriatras. Deberíamos, la proyección, el deseo es tener cubierto todos los hospitales públicos del país con por lo menos 2 geriatras. No lo tenemos todo y en los que tenemos solamente tenemos un geriatra. Pero es la proyección, es nuestro trabajo, es el crecimiento, hay que esperar, hay que crecer para poder llegar ahí. Entiendo. Doctora, si puede leer un comentario de la doctora Hermosén sobre la longevidad, tengo entendido que Japón o la línea sur, si la puede leer, que ella hizo un comentario ahí. Sí, es preguntando específicamente cuáles son los países más cercanos a nuestra isla que tengan zonas azules y si tal vez existen provincias que sean más longevas que otras aquí en nuestro país. Sí, buena pregunta. Más cercanos a nosotros, Cuba y Puerto Rico son azules. Puerto Rico obviamente pertenece a los Estados Unidos y tiene una población pues similar, proporcionalmente hablando, a la de Estados Unidos. Puerto Rico, Cuba están azules, Panamá también está en azul. En el sur de América, Chile está en azul y Brasil creo que está en verde. En la República Dominicana, el índice poblacional de envejecimiento poblacional radica más en la región sur que en las demás regiones. Hay que considerar que el Gran Santo Domingo tiene una población supernumeraria, ¿no? Por la migración precisamente, y eso hace que la tasa de envejecimiento rural de nuestro país sea inversa, como la campana de Estados Unidos. Por decirte, bueno, yo soy el vivo ejemplo. Yo vengo de Barahona, yo nací en Barahona y no he crecido en Barahona, mi adultez está aquí. Entonces yo estoy registrada, censada en Santo Domingo y estaré censada cuando sea adulta mayor en Santo Domingo. Sin embargo, mi natalidad se registró en Barahona. Eso hace que las regiones rurales de nuestro país tengan un índice de niños y adolescentes mayor que el de adultos jóvenes y de adultos mayores. Inverso ocurre en el Gran Santo Domingo. No sé si contesté su pregunta. Sí, entendí todo. Muchas gracias por su respuesta. Siempre. ¿Alguien más? El último comentario o pregunta para la doctora Cuello. ¿Se entendió? Está muy bien. Bueno, parece que no hay más preguntas, doctora. Agradecerle a usted el esfuerzo, a Elba Rosa, que nos ayudó. Veo que pudo entrar hoy a la conferencia. Y la colaboración de la doctora Silverio Alcántara, que siempre nos ayuda con los invitados de su hospital, Ramón de Lara. Es un placer para mí, siempre a la orden, es un gusto. Muchas gracias, estaremos en comunicación, esperamos tenerla en otro tema y con otro enfoque del envejeciente. Perfecto. Quizá un poquito más alegre. No, pero sí. Está bien. Sí, la cosa positiva del envejeciente. Vamos a ver si traemos un tema con ustedes de verdad, de los beneficios de envejecer. Si hay que, ¿verdad? Sí, vamos a hacer. Está bien. Gracias. Gracias por su interesante conferencia y muy buena. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.